Hola, bienvenidos. Hoy vamos a este día con lo que es la lección 1.1, sentido de la congruencia de dos figuras. Tenemos nuestro problema inicial que nos dice de la siguiente manera. De los triángulos 2 al 5, identifica los que coinciden cuando se sobreponen con el triángulo 1. En este caso nos dice que podemos voltearlos al sobreponer. Tenemos los siguientes triángulos. Usted puede observar que están de diferentes maneras. Dice de que tenemos que trabajar con el triángulo número 1. Vamos a trabajar con este triángulo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a verificar cuál de todos estos triángulos es igual a este. Recuerde que en este caso nos dice de que podemos voltearlos a modo de que las figuras coincidan. Y en este caso yo le voy a pedir a usted de que en su casa haga este experimento. Fíjese en estas figuras y en la forma en que están. ¿Qué pasaría si en la figura 2 las volteamos y las ponemos sobre el triángulo número 1? Y aquí vamos a analizar y vamos a observar qué es semejante o cuál es semejante. Veamos el triángulo número 2, el triángulo número 3, el 4 y el 5. Vámonos entonces y démosle solución. En el triángulo número 1 tenemos de esta forma. ¿Qué pasa si el triángulo número 1 lo giramos y lo ubicamos sobre el triángulo número 2? Es justamente este triángulo que está punteado de rojo. ¿Será que queda justamente sobre la figura número 2? No, ¿verdad? En este caso, observe, no coinciden sus vértices. Entonces, por lo tanto, al sobreponerlo, no coincide con la figura. Pero hagamos lo mismo ahora, siempre con el triángulo número 1, y ubiquémoslo sobre el triángulo número 3. Mire qué es lo que sucede. Queda justamente sobre la figura o sobre el triángulo número 3. O sea, eso significa que cada uno de sus vértices coinciden. Ya tenemos entonces uno que sí coincide. Vamos al triángulo 4. Sobreponemos el triángulo 1 sobre el triángulo 4 y tenemos de la siguiente manera. No coincide en este caso. Mire, sus vértices no están en la misma, no están en el mismo lado. Entonces quiere decir de que no son iguales. Pero ahora vámonos a el quinto triángulo. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Si usted observa, no es solamente el hecho de ponerlo, o en este caso, como nos dice, voltear sobre la figura. Vamos a buscarle forma. Vamos a transponerlo y lo vamos a girar. En este caso, mire, giramos entonces y al ponerlo sobre el triángulo número 5, eso quiere decir de que nos queda justamente igual. Coincide cada uno de sus vértices. Quiere decir de que sus tres vértices quedan iguales. Eso significa entonces de que en este caso tenemos congruencia de figuras. Por eso le llamamos congruencia de figuras a todo aquel triángulo que coincide en cada uno de sus vértices. En este caso tenemos que la del triángulo número 3 y el triángulo número 5 coinciden con lo que es el triángulo número 1. Usted puede hacerlo en su casa, puede recortar triángulos de diferente forma, ubicarlos en este caso de diferente manera. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Tratar de que le coincidan cada uno de los vértices y verificar si le coinciden. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de congruencia de figuras. ¿Qué nos dice nuestra conclusión en este caso? Nos dice de que si dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteándolos al revés, una de ellas, entonces nosotros decimos que a eso se le conoce como congruencia, lo que decíamos anteriormente de que eran triángulos congruentes, o sea, que eran iguales porque coincidían cada uno de sus vértices, lo que tenemos acá. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras, entonces a eso se le conoce como congruentes y se llaman correspondientes. Pero veamos acá, tenemos nuestro ejercicio.
Nos dice, los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Veamos entonces en la figura del triángulo número 1. Tenemos vértice A, B y C. Y tenemos en el triángulo 2 los vértices D, E y F. Veamos en este caso cuáles son congruentes o cuáles de los vértices puede ser que sean correspondientes. Veamos entonces qué tenemos. Si en este caso nosotros transponemos uno de estos triángulos o lo colocamos encima, ¿qué es lo que va a suceder? Si este primer triángulo lo ubicamos encima del triángulo 2, ¿cuáles son los vértices que van a coincidir? Aquí tenemos entonces vértices correspondientes. ¿Cuáles van a ser? En este caso tenemos el vértice A y D que van a coincidir. El otro vértice que va a coincidir es el vértice B y el E, porque justamente estos vértices van a quedar juntos. Y el último par de vértices que sería el vértice C junto con el F. Ahí tenemos entonces vértices correspondientes. Pero veamos qué pasa con los lados correspondientes. En este caso vamos a tener lados en los cuales nos dice de que van a coincidir. O sea que tenemos el primero, el lado AB, que sería este, y el lado DE, o sea, justamente este que tenemos acá. Este dice que es un lado correspondiente. Veamos cuál es el otro lado correspondiente. Tenemos ahora el lado BC junto con el lado EF, que van a coincidir también. Y por último tenemos el lado CA, que sería este, junto con el lado FD, que sería este otro. Entonces ya vimos, tenemos vértices correspondientes, lados correspondientes, y ahora ¿qué pasa con los ángulos? También tenemos ángulos correspondientes, significa de que tienen la misma medida. El ángulo A nos dice y el ángulo D. ¿Cuáles serían? El ángulo A y el ángulo D. Entonces aquí tenemos nuestra primera pareja de ángulos correspondientes. Lo siguiente nos dice de que vamos a tener el ángulo B junto con el ángulo E, otra pareja de ángulos correspondientes. Y por último tenemos el ángulo C junto con el ángulo F. Entonces ahí tenemos lo que son los ángulos correspondientes. Tres cosas importantes para poder decir de que tenemos ahí congruencia de triángulos. Vamos a verificar vértices, lados y ángulos. Si todos ellos coinciden, entonces estamos hablando de figuras congruentes en este caso. Fíjese de que lo que hemos analizado es que sean correspondientes. Vértices, lados y ángulos. Bueno, ahí tenemos entonces la resolución a este problema. Por acá abajo les dejo lo que es el problema del lapicito que usted tiene que resolver. Yo le voy a pedir que lo trabaje y cuando termine de analizar el problema, usted vaya y observe acá la respuesta. Aquí le dejo la respuesta junto con el problema que va a resolver. Muy bien, eso ha sido todo. Cualquier duda recuerden que pueden hacerla llegar.